queremos consultar es si es posible garantizar la normativa o los puntos que se han aprobado en esta ley para asegurar que aquel que tiene un trabajo en casa no pierda derechos en comparación con los que lo hacen en el lugar habitual de trabajo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de una ley marco. Lo que estamos esperando todos es la reglamentación de esta ley en donde se va a determinar todas estas cuestiones de jornada, de cuáles son los límites, cuáles son los costos a cargo del empleador, lo que también se va a tratar a través de las convenciones colectivas de trabajo de acuerdo a cada rama y a cada actividad. Con respecto a lo que me preguntas, Pablo, está garantizado sí en esta ley los mismos derechos y obligaciones a quienes trabajen de manera presencial con respecto a aquellos que trabajen frente a esta modalidad nueva de teletrabajo. Eso está garantizado. De hecho, está garantizado también en la ley de contratos de trabajo, que dice que a la misma tarea corresponde la misma remuneración. Así que en ese sentido no creo que haya algún problema respecto a los derechos laborales de los trabajadores en una u otra modalidad de trabajo, ¿no? Doctor, una gran duda es el tema del descanso, del control de los horarios, porque uno de manera presencial es muy simple, cumplís un horario que te corresponde, pero desde tu casa, ¿cómo se controla eso? ¿O cómo se podrá controlar? Bueno, ese es un tema, el derecho a la desconexión, claro, que hace el derecho al ocio, al descanso, ¿cómo se va a reglamentar? Eso yo calculo que se va a ir viendo al andar, como todo lo que se hace acá en Argentina. No está bien clara la ley en ese sentido, y de hecho ha sido la queja del sector empresarial fundamentalmente a la hora de decir, bueno, esta ley es buena en algunos aspectos, pero muy mal en otros, porque ¿cómo el empleador puede garantizar el derecho de descanso en una jornada de trabajo cuando a lo mejor está necesitando algún tipo de respuestas del trabajador fuera de esa jornada? Al mismo tiempo, también viéndolo del lado del trabajador, se plantean algunos inconvenientes, ¿no? Porque la ley, a ver, lo que persigue esta ley fundamentalmente son dos cosas, por ahora es lo que se ve. Una es generar mayor empleo en épocas de pandemia y la otra es darle al trabajador la posibilidad de trabajar en su casa para que genere vínculos familiares y personales de mayor calidad. Ahora, la pregunta es, supongamos, ¿no?, que el trabajador está trabajando con esta modalidad y quiere ir al acto del colegio del niño y justo el acto del colegio de su hijo está dentro de la jornada laboral. No puede pactar con el empleado, o sea, se puede pactar, pero como está planteada la ley, no puede decir, bueno, me voy 2 horas y la recupero después, porque esas 2 horas fuera de la jornada del trabajo ya pasarían a ser horas extras. Y está el otro problema, cómo controla el empleador que realmente el trabajador esté ejerciendo su función. Eso ha sido objeto de críticas también por el sector empresario, donde dicen que el trabajador puede dejar la máquina prendida y no estar trabajando. Hay una serie de cuestiones que se van a ir viendo a medida que este sistema se vaya aplicando y donde habrá que apuntar a la reglamentación fundamentalmente. Y en esto hay un punto, si me permiten un segundito, que es la clave a mi modo de ver de esta ley, que es la posibilidad de la reversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Esta modalidad tiene que ser consensuada en un principio entre trabajador y empleador, tiene que ser voluntaria y se tiene que se tiene que formalizar a través de un contrato, se tiene que estar expresamente por escrito planteada y aceptada por el trabajador este sistema. Ahora bien, la ley implementa una cuestión que también tiene muchas críticas, que es la posibilidad del trabajador de volver cuando quiera al modo presencial. Entonces, acá se le plantea un problema al empleador también, ¿no? Porque él acomoda su empresa, sobre todo para las pymes, me imagino, acomoda su empresa con este sistema, en donde ya dejan de tener un espacio físico, donde se manejan de otra forma. Doctora, y si el trabajador se arrepiente y quiere volver, sí. No, le quería consultar porque usted nos está dando esta visión desde el empleador, pero al haber un acuerdo se supone que no es una obligación que le impone el trabajador al empleador trabajar en casa.
En ese acuerdo el empleador tiene que por eso te aceptarlo, digo, Pablo. pero aguárdame para poder No. plantear la pregunta. Sí. Si esto es así, se supone que el empleador va a tener las condiciones para poder controlar que efectivamente el empleado realice su trabajo, que lo haga de manera eficiente. Digo, si le permite que lo haga en la casa es porque tiene los mecanismos de control. A mí me parece que lo más complicado es que el trabajador, si lo obligan a hacer más de lo que hace, puede haber un organismo, que en este caso tiene que ser externo, y que verifique esas condiciones o de precarización o de explotación laboral. Eso es el otro punto, por eso. Pero, yo antes quería explicarte uno de los motivos que han sido más cuestionados, que es esta posibilidad de que si bien es voluntario, tiene que ser acordado, no puede el empleador obligar al trabajador a trabajar de esta manera, pero una vez pactado, el trabajador sí puede cambiar la modalidad cuando lo crea conveniente, o porque no le conviene, o porque no quiere, o porque quiere volver a la actividad presencial, por motivo que fuere. Ahí hay un punto problemático con respecto al empresario. Ahora bien, lo que decís es cierto, Pablo. La falta de control, esta cuestión del control se va a dar de los dos lados, ¿no? Porque cómo se controla también que el empleador no le esté permanentemente exigiendo al trabajador en otros horarios, en horarios de descanso, determinado trabajo que tenga que realizar. De hecho, está prohibido, la propia ley lo dice, que fuera de la jornada de trabajo o en momentos de licencia, el empleador no le puede mandar absolutamente nada al trabajador, ni una comunicación, ni un mail, ni un WhatsApp, nada. Desde ese lugar quizás pueda controlar un poco. Pero también hay que ver qué trabajador va a estar dispuesto a denunciar esta situación con la posibilidad de quedarse sin trabajo, ¿no? Sí, no parece simple, ¿no, doctora? Un punto también que me parece interesante que rescatemos es el punto de la ley que se aprobó ayer con respecto al material, a los elementos que necesita el trabajador, porque en esta cuarentena más de uno se encontró en casa con que no contaba con los elementos suficientes para realizar un trabajo desde casa, me refiero, por ejemplo, a lo tecnológico. En esta ley, el empleador tiene que proveer al empleado de los elementos como software, hardware, necesarios para realizar ese trabajo. Exactamente. Y a través de los convenios colectivos se va a definir el alcance de los costos que van a estar a cargo del empleador. Eso ya va a depender de cada rama, de cada actividad, porque dependiendo de la actividad que se trate va a ser diferente lo que va a necesitar el trabajador para trabajar en su casa cómodamente, ¿no? Doctora, en esta descripción muy precisa que usted nos hace sobre las ventajas y desventajas desde uno y otro lugar, en el lugar del empresario y el lugar del trabajador, ¿está preparada social, culturalmente la Argentina, tecnológicamente, para avanzar en este esquema? Las condiciones laborales actuales nos iban empujando a recaer en esta situación y en todo caso, ¿esta era la mejor ley posible ante este contexto que se vive hoy en el país? Bueno, ese es un buen punto, Pablo. Yo te puedo dar mi opinión personal en base a la experiencia que tengo en el tema de laboral, ¿no? Esta ley hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, que fue una ley express, no se escuchó como se tenía que escuchar a todos los sectores, que es lo que pasa siempre en Argentina, se hace todo muy rápido. Es una ley que se hizo, se apuró por el tema de la pandemia, por el tema del aislamiento social preventivo obligatorio. Entonces, mirá la contradicción, se apura la ley por esta realidad que nos toca vivir del home office, que hoy la mayoría de la gente lo está haciendo por la cuestión del COVID, pero se va a aplicar y va a entrar en vigencia 90 días después de levantado el aislamiento social preventivo obligatorio. Entonces, a generar una ley para que se aplique post pandemia, 90 días después, que no sabemos cómo vamos a quedar, todos no sabemos cómo vamos a quedar físicamente, económicamente, laboralmente, me parece que es un poco hacer futurología, ¿no? Esto ya pasa a ser una opinión personal. Creo que hay otras cosas más importantes para legislar o para tener en cuenta en este momento y que tiene que apuntar a generar fuentes de trabajo reales, a bajar los costos fiscales y patronales del empresario para que pueda contratar en blanco, porque son muy elevados y se les hace imposible a los empresarios, sobre todo a las pymes, y no implementar una ley que además no se va a aplicar ahora. Eso es la parte crítica que yo le veo, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando esta ley se aplique, en qué condiciones estamos. Claro, hay que ver qué país tenemos
en lo económico, en lo Claro. social y en tantas otras cuestiones dentro de 90 días cuando esta ley comience a ser o a estar vigente en toda su dimensión. ¿Y qué va a pasar en todo este tiempo, ¿no? Porque los trabajadores siguen cumpliendo, los empresarios siguen teniendo que apelar a esta situación. Hay muchos lugares donde todavía están en zona 1, donde han tenido que retrotraer muchas actividades y en la práctica esto se está ejecutando. Doctora, le agradecemos muchísimo este contacto, valoramos especialmente, recién se ha terminado de cocinar la ley, ¿no? Ha sido todo muy reciente que nos pueda realizar un aporte en este sentido. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por llamarme y bueno, lo que necesiten a disposición. Muchas Bueno, gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. La doctora Cristina Zócar, bueno, una ley que tiene que ver con una realidad que nos ha llevado... Sí, que nos sorprendió. Absolutamente, Totalmente. ¿no? Y no sé si estamos... Yo por eso le preguntaba, digo, más allá de lo económico, porque en algunos casos no hubo alternativa, digamos. Sí. Era el negocio cerrado, la empresa cerrada y vos tenías la opción de poder trabajar desde casa. Pero en el otro... Culturalmente, ¿no? Estar con los chicos en casa, No es fácil, acomodar los ¿no? horarios. Claro. Es Esto es una reestructura familiar también, Efectivamente. de tu vida diaria. Esto es realmente complejo el tema. Absolutamente. Es muy complejo. Y, por eso- y es un tema que va más allá de lo legal, que tiene que también Sí. que ver con lo social y vamos a continuar analizando en ese contexto. Pero bueno...